Saludos, mis queridos hermanos. Reciban un abrazo de este servidor, el pastor Osmín Hernández, quien pues les ha dicho que había tenido ya buen tiempo queriendo compartir algunas cosas, especialmente de el libro Ley Dominical Nacional. Y de hecho estoy haciéndolo ahora y espero que sea de bendición. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo, como dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, los profetas, y la envió a través de su ángel a su siervo Juan. De modo que, de hecho, no quiero ausentarme de que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Y es por eso que personalmente no le resto importancia a todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Si bien es cierto que hay partes que parecen demasiado huesudas, demasiado fuertes, no significa que el mundo y nuestra hermandad no deba conocer estas cosas. De modo que hay información que ha sido plasmada, que ha sido escrita y que a menudo pues no llega especialmente a aquellos hermanos que son nuevos en la fe. Ahora, de hecho, principalmente lo que estoy haciendo es que procurando que llegue a nuestros hermanos adventistas. Pero, por supuesto, también anhelo que llegue a mucha gente que está desinformada. Bien, el tema de hoy en realidad parecerá en cierto modo, una repetición, pero que no lo es. Es verdad que vamos a tocar ciertas cosas que ya hemos dicho, que yo lo dije en el último estudio. Ahí, en el último estudio hablamos de identificar o identificando a la bestia. En este caso vamos a hablar de la bestia identificada, es decir, con todos los detalles que podamos compartir en una forma muy amplia y con muchos detalles que tienen que ver con el surgimiento de la segunda bestia de 2 cuernos que habla como dragón, que fue lo último que compartí con ustedes. En Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 2, dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Quiero que tomen bien en cuenta lo que dice este pasaje, que aunque ya lo hemos leído anteriormente, tomen en cuenta, por favor, especialmente si eres nuevo en participar de estos estudios y lectura que ahora mismo estoy haciendo. Aquí está la bestia que tiene la marca espantosa. ¿Por qué espantosa? Porque es esa marca la que determinará lo que va a ocurrir con mucha gente. Definitivamente no queremos recibir esa marca. Yo no quiero recibir esa marca. Y es por eso
que comparto esta información porque sé que muchos, una vez que entiendan, no querrán recibir la marca de la bestia. La amonestación más terrible de todos los tiempos es dirigida en contra de ella. Apocalipsis capítulo 14 versos 9 y 10. Permítame por favor traer mi Biblia, que la dejé por acá. Estoy de nuevo. Mi Biblia la había puesto hasta allá. Entonces, yo quiero compartir el texto. ¿Por qué razón? Porque no es solamente de compartirte la lectura. He dicho que estoy compartiendo esta narrativa, pero que estaré haciendo comentarios para mejor entendimiento de lo que estamos haciendo. Y Apocalipsis, capítulo 14, versos 9 y 10, dice la Biblia así: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de el Cordero. Aquí tenemos entonces esta declaración que es una de las más fuertes declaraciones en contra de aquellos que siguen a la bestia y que recibirán la marca de la bestia. Ahora, antes que averigüemos lo que es la marca, debemos descubrir quién es la bestia. Y aunque ya dije, he dado ya todo un estudio, ahora yo estoy compartiendo esta narrativa y vamos a ir pasito a pasito para poder comprender mejor. No será difícil. De hecho, la Biblia lo hace tan claro que únicamente vamos a poner en lista sus características y usted podrá decirnos quién es. La pregunta que le hacemos es: ¿está listo para esto? Bueno, vamos en primer lugar. Número 1, una bestia. Una bestia en profecía, también ya lo hemos dicho, representa un reino, una nación, un poder. El libro profético de Daniel nos dice, Daniel 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será un cuarto reino en la tierra. Así que estamos hablando de bestias, las bestias que se mostraron en la profecía del profeta Daniel. Y a Daniel se le dice que una bestia pues es un reino. Número 2. Esta bestia saldría del mar. Cuando una bestia surge del mar, esta siempre representa un poder levantándose en un área altamente poblada, entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es lo que dice
Apocalipsis 17:15. Las aguas en que ha visto que esta bestia está sentada, o esta mujer está sentada, son muchedumbres, pueblos, lenguas, naciones. Ahí dice. Entonces, esta tendrá que conquistar o conquista el gobierno existente. Número 3. Estamos hablando de esas características de esta bestia, porque estamos hablando de una bestia identificada. Entonces, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Una cabeza representa la sede de un gobierno. La cabeza de un condado es llamada la capital del condado. Ahora, usted recordará, un cuerno representa a un rey y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto es muy importante. Daniel 7:24. También he remarcado sobre este asunto. Alguien me dijo, pero ¿por qué tenemos que remontarnos allá y mirar? Porque la profecía, cuando entendemos las profecías y miramos el surgimiento de los imperios y reinos y la caída de ellos, podemos darnos cuenta de que la profecía no nos ha fallado y que por lo tanto lo que está escrito y que no se ha cumplido también se va a cumplir. Daniel 7:24 nos habla de esto. La bestia es un poder con un hombre a la cabeza de esta. Usted encontrará que la Biblia se explica a sí misma. Y eso es uno de los puntos muy importantes en el estudio de la Biblia. He hablado acerca de eso, de lo que significa la hermenéutica, que en términos breves significa permitir que la Biblia, si hay alguna cosa que no entendemos, que la Biblia nos diga de qué se trata. Y yo quiero aprovechar aquí para hacerles recordar algo que a menudo presento cuando alguien, especialmente aquellos que conocen de las Escrituras, para mostrarles lo importante que es que dejar o permitir que sea la Biblia la que nos explique, que sea la Biblia la que nos diga de qué se trata aquello que está presentado. Por eso estamos hablando aquí. ¿Qué es un cuerno? La Biblia misma nos lo dice. Pero voy a presentarles aquí un ejemplo muy particular a lo que tenemos en la lectura. En Génesis 28:12 dice, y tuvo un sueño, estamos hablando de Jacob, cuando huía de la casa de sus padres, Isaac, a quien le había mentido, y que su madre pues lo mandó a su parentela con su tío Labán. Entonces vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Saben? He hecho la pregunta a personas que conocen bastante de la Biblia y a otros que conocen poco. No todos han encontrado qué significa la escalera. Que aquí hay una escalera que tiene la parte superior al cielo y lo inferior en la tierra. Y que los ángeles suben y bajan por ella. ¿Qué significa la escalera? Bueno, he tenido que recurrir y allí vamos a la Biblia. La Biblia es la que dice qué significa la escalera.
Juan capítulo 1, verso 51. Es el último versículo de ese capítulo. Y dice aquí, y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el que declara aquí que es la escalera? Jesús mismo declara que esa escalera se trata de Él mismo. Él es la escalera que une el cielo con la tierra. Él es la escalera que salva ese abismo entre el cielo y el pecador. Muy bien, entonces sigamos adelante. Quise presentar esto porque anhelo de todo corazón que aquellos que participan pueden ser nuevos en el conocimiento de la palabra o pueden ser personas con experiencia. Vamos ahora. Dijimos que vamos a dejar que la Biblia se explique a sí misma. Entonces, la bestia tiene el nombre de blasfemia. Apocalipsis 13, 1. ¿Se acuerdan que les dije que recordaran esto? Y aquí, como dicen algunos presentadores de documentales, aquí es donde se pone muy bueno el asunto en esta interesante narrativa. Aquí es donde las cosas tienen que prestarle mucha atención, porque esa bestia tiene el nombre de blasfemia, es una bestia blasfema. Y entonces tenemos que averiguar qué es blasfemia para mirar en quién se cumple esto. Ahora, nuevamente, vamos a la Biblia. La Biblia da su propia definición. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 32 y 33, la escritura dice así, y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés nos dio el pan del cielo. Perdón, estoy leyendo en un lugar equivocado. Perdón. Es fácil equivocarse y es fácil a veces perder la ruta. Pero estamos ya de nuevo. Es Juan capítulo 10, versos 32 y 33. Bien, vamos. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Recuerdan cuando los fariseos y escribas quisieron apedrearlo? Y él ahora los confronta. Entonces, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué es blasfemia entonces? El que una persona, siendo hombre, se quiera hacer Dios. Así que aquí dice cómo los judíos iban a apedrear a Jesús. Y él les pregunta, ¿por qué lo iban a apedrear? Y ellos le contestan, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que vaya pensando usted en quién recae este asunto de ser un poder blasfemo. Sorprendente, ¿no es cierto?
Blasfemia es que un hombre se haga pasar por Dios. Por supuesto, Jesús nunca blasfemó. ¿Por qué Jesús nunca blasfemó? Porque Él es Dios. Por eso nunca blasfemó, porque Él es Dios. Pero para alguien menor que Dios, sí, sería blasfemia. Pero hay más. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos para encontrar más luz sobre esto que estamos descubriendo ahora. Vamos a ver, Marcos capítulo 2, versículos 5 al 11. Tenemos allí este cuadro. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quiénes? De 4 hombres que trajeron a alguien enfermo y lo metieron por el techo de la casa. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que ya te estás dando cuenta de quién se trata, qué poder y qué gremio pretenden perdonar pecados y le dicen a la persona: ego te absolvo, te perdono, vaya y haga esta penitencia. No hay tal cosa. Solo Dios puede perdonar pecados. Y aquí ellos estaban en lo correcto. Estaban en lo correcto. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, o sea, en su mente, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué le era más fácil o más difícil? Jesús dice, ¿qué es más fácil? Pues para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Así que aquí tenemos esta historia de cómo ese hombre paralítico quería entrar en la casa que supuestamente era la casa de Pedro, pero había mucha gente en la casa. Hay que recordar que las casas no eran muy grandes para entonces, no eran edificios con salas y dormitorios. Prácticamente era una sola caja, y una vez que se cerraba la puerta, todo el mundo tenía su camita allí alrededor de la casa. Entonces, el Salvador estaba allí, y este hombre supuestamente le pide a sus amigos que lo lleven allí. Y una vez que él baja, Jesús mira dentro de esos ojos ansiosos, suplicantes, y sabe que el pobre hombre lo que más necesita era obtener el perdón. Él se dio cuenta que ese hombre lo que más necesitaba era el perdón y la paz, o estar con paz con Dios, más que el sanamiento físico. Y ahora por eso Jesús lo primero que hace: hijo, le dice, tus pecados te son perdonados.
hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, se pueden imaginar la maravillosa paz y el gozo que inundaron esa alma. Ese gozo que vino a la mente y el corazón de aquel hombre. Pero a los líderes religiosos no les importaba eso. Ellos estaban allí porque estos líderes religiosos, lo que ellos querían era encontrar algunas palabras de Jesús que pudieran usar en su contra para darle muerte. La Biblia dice que ellos pensaron, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Salvador conocía sus pensamientos y dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestro corazón o en vuestra mente? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Así que Jesús sanó al paralítico, sanó al hombre. Para sorpresa de todos, de toda la gente, se levantó y salió caminando de la casa. ¡Qué hermoso lo que puede hacer el Señor Jesucristo! Pero aquí no estamos enfatizando en sí el hecho de la sanidad. Estamos tratando de encontrar qué es blasfemia. Aquí una vez más Jesús no cometió blasfemia al perdonar los pecados del hombre, porque Él es un miembro de la divinidad, es un miembro de la deidad y tenía el perfecto derecho de perdonar pecados. Él podía brindarle aquellas dulces palabras de perdón a quien quisiera. Y la paz del cielo mismo inundaría el alma. Él podía decir, vete y no peques más, que fue la experiencia que le dijo a la mujer que trajeron, a la pecadora que trajeron delante de Jesús. Y el culpable, el despreciado, el triste, el desolado, podía levantarse con paz mental. Ellos comenzarían una nueva vida de obediencia a Dios, una vida feliz, llena de paz. Voy a cerrar aquí con estos pensamientos todavía. Ellos podían abofetearlo y prensar una corona de espinas en esa frente santa. Podían golpearlo hasta que su espalda estuviera descarnada, pero no podían robarle su derecho regio de perdonar al mayor de los pecadores. Bendito sea Dios, maravilloso Jesús. Con esto cierro esta sección, este episodio de este capítulo. Y luego continuamos. Yo deseo con todo mi corazón que esto que estamos compartiendo contigo sea de bendición para ti. Dios te bendiga. Compártelo con tus amigos, con los hermanos y con aquellos que son tus conocidos. Dios te bendiga.